Invitado del prestigio del que vamos a presentar a continuación y vamos directamente a nuestra conexión porque va a ser vía Zoom. Así que para decirle y presentarlo, buenas tardes, ¿cómo estás Juan Manuel Laval Medina, profesor y político? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad muy agradecido por la posibilidad de compartir un rato acá sobre tablas por la frecuencia de Realpolitik. Eh, ¿Cómo está usted? Ex jefe de ministros de la gestión de Cristina Kirchner, también fue Cristina, de la expresidenta de la Nación, hoy actual presidenta, perdón, y también tuvo usted participación y fue parte del Senado de la Nación, ¿es verdad? Exactamente. Qué bueno tener la posibilidad, como le decía, y para conversar un poco de política, que es el ámbito que usted, más allá de su trabajo de docente y seguramente otras actividades, siempre está vigente en llevar adelante. Juan, consulta. Es un año bisagra para nuestra ciudadanía nacional. ¿Usted está activo en la política como siempre? Sí, sí. Aparte, mi tarea también académica es sobre la política, lo que investigo es la política, así que siempre me dedico a la acción política, a su pensamiento, su reflexión y la acción al político mismo, ¿no? Así que, ¿Está sí, sí, activo? es un año, va a ser un año importante, va a ser un año particular, va a ser un año en la que primera vez en la historia argentina, bueno, no sé si primera, segunda vez en la historia argentina vamos a afrontar un proceso electoral con una enorme dosis de incertidumbre, ¿no? En general en la Argentina, antes de la elección, meses antes de la elección, uno más o menos sabe quiénes van a ser los que van a disputar y qué posibilidades tienen cada uno de ganar, ¿no? Recordemos en el 2019, recordemos en 2015, recordemos, obvio, 2011. La elección actual, creo que solamente parecida a la del 2003, nos presenta que a pocos meses de este proceso uno no sepa demasiado qué puede ocurrir, ¿no? Y esto obviamente le añade una particularidad al escenario, ¿no? Expectativas, usted como hombre de la política. A ver, como militante político, quiero que gane el peronismo. Como militante político, estoy casi seguro que el peronismo va a estar en ese balotaje y que debería ganarlo. Como analista, entiendo que estamos viendo una situación particular. Entiendo que hay un conjunto de hechos que tienen que ver básicamente con cómo sectores importantes del electorado se han sentido defraudados tanto por el gobierno de Mauricio Macri como por el actual, lo que genera una novedad, que es básicamente este fenómeno que se está viendo, que estamos viendo por ahora simplemente en el plano de los sondeos de las encuestas, que es los libertarios de Milei, que bueno, de alguna manera se hacen notar, no solo te diría yo por lo que uno ve en los números en determinada encuesta, sino por ejemplo porque logran instalar temas de debate, o están logrando instalar temas de debate, lo cual no es una tarea sencilla, ¿no? Instalar el tema de debate, como por ejemplo la dolarización, sí o no, es algo importante, ¿no? Hay En general, las fuerzas en Argentina no lograban nunca hacer, ¿no? Salvo alguna excepción, en general, los grandes temas de discusión los ponía o el peronismo o la oposición no radical básicamente del PRO. eh, ¿No le parece que por ahí hay dos ejes en los que trabajar? Porque, digamos, en lo que tiene que ver con las provincias argentinas, eh, se reivindicó en estos días fuertemente el poder de fuerza que tiene el peronismo. Y, Exactamente. y por ahí, eh, como bien dice cuando hace su análisis, esto refiere a una temperatura donde la incidencia de los medios de comunicación es fuerte, ¿no? Hablamos de fenómeno, como decía, de una nueva fuerza de Milei, cuando en varios de sus lugares no le fue bien, incluso en algunos de ellos mismos no tuvo representatividad. ¿Qué comparativo, qué comparación hace usted con respecto a lo que sucedió? ¿Era previsible o, o cambia o modifica un poco el eje de lo que viene? No, yo creo que era previsible, yo creo que hay un proceso que no es solo en Argentina, pero
acá la podemos ver con bastante claridad, es que en nuestro caso el gobierno nacional, el actual o el anterior, han sufrido un bastante déficit de legitimidad, mientras que los gobiernos subnacionales, tanto las provincias como los municipios, uno encuentra fenómenos absolutamente de contramano, ve gobernadores o intendentes muy exitosos que logran reelegirse o que logran que su partido siga gobernando. Y paradójicamente los procesos eleccionarios que tuvieron ahora, la única derrota fue del que nadie la pensaba, el MPN, que nunca había perdido una elección. Fue el único que perdió, pero finalmente contra un candidato de su propio partido. Con lo cual uno ve una gran estabilidad a nivel subnacional en la Argentina. Coincido con vos, el fenómeno que hablábamos antes, lo que significa Milei, es más que nada de las grandes áreas urbanas, es más que nada de estos lugares donde los medios tienen, los medios, las redes tienen otro impacto, y donde la política también, la política, digamos, de nivel de gobierno, de nivel provincial, no está tan a la vista de la gente, ¿no? Como puede estar en La Rioja, como puede estar en San Juan, como puede estar en la misma Tucumán. Acá en el AMBA y en la Ciudad de Buenos Aires todo se pierde por su dimensión, y estos fenómenos hay que ver hasta dónde pueden llegar. Pero de todas maneras yo creo que no sirven ni para una cosa ni para la otra. Esto ha tenido malos resultados en elecciones legislativas, sin elecciones provinciales, sin ser el candidato, digamos, no nos sirven ni para decir si eso no es un fenómeno electoral. Eso recién lo vamos a ver cuando sean la PASO, ¿no? Hasta entonces son meras especulaciones que estamos obligados a hacer, obviamente los que nos interesamos y nos dedicamos a esto, ¿no? Pero lo que uno sí ve es que su presencia hoy altera a los demás partidos. Uno ve, por ejemplo, claramente el PRO es el más alterado por este partido. Muchos dirigentes cambian su curso de acción teniendo en cuenta lo que dice, lo que hace o lo que señala Milei. Y eso nos muestra que está existiendo. Hasta dónde llegará, no podemos saberlo. En esa línea, con respecto digamos, al devenir, el, lo que generó y lo que genera cada vez que Cristina Fernández está habla a la ciudadanía, como lo hizo con un tiempo bastante amplio, hace unos días, en un medio de comunicación, y viene a colación también un activo fuerte que va a ser en estos días, el 25 de mayo, en Capital Federal. Eso también de alguna manera genera a la sociedad en su conjunto, y fundamentalmente a los medios de comunicación, ponen énfasis como que son las actividades cumbres en estos días. ¿Usted coincide con eso, Juan? Y a ver, la expresidenta y actual vicepresidenta tiene una magnitud y una contundencia política que la pone muy por arriba del resto de la dirigencia política, de esto no hay ninguna duda. Aparte a esto hay que sumarle que no suele hablar demasiado y mucho menos salir en la televisión, y le genera un impacto adicional muy fuerte, sobre todo en un contexto como este, en el cual la figura de nuestro presidente, la figura del propio presidente Alberto Fernández, no tiene una relevancia similar. Entonces se genera esta particularidad que estamos viendo en la Argentina en los últimos tiempos, que explica mucho también de, bueno, parte de los problemas que hemos tenido con estas discusiones internas que muchas veces nos empeñamos en tener, y que la ciudadanía con mucha razón la mira con bastante bronca, ¿no? Eh, las pasos son posibles, hay un tiempo de descuento ya dentro del peronismo. Yo creo que las pasos son posibles, yo creo que las pasos son útiles, yo creo que las pasos son algo que diseñamos nosotros allá por el 2009, justamente con Cristina, justamente con Florencio Randazzo, y en mi caso como académico, digamos, del tema, y la supieron usar mejor nuestros opositores que nosotros mismos, eso hay que decirlo. Ellos fueron muy inteligentes en su uso. Hace poquito acá en nuestra provincia hicieron estas dos fórmulas para diputados y compitieron generaron novedad, y nosotros de repente somos siempre demasiado cautos, ¿no? A la hora, y nos da como miedo, quizás por la experiencia negativa que quedó de la paso justamente en la provincia del 2015, pero de alguna manera como con eso nos cerramos mucho. La paso suma mucho. Yo creo que suma, airea, permite nuevos liderazgos, permite nuevas opciones, es mucho lo que puede permitir. A ver, después que haya o no pasos realmente competitivas, también depende de lo que los actores finalmente hagan. Si hay muchos candidatos con posibilidades que quieren ser, es probable que haya. Si eso no es tan posible, no. En caso de Juntos por el Cambio, sabemos que seguramente va a haber una paso competitiva. En nuestro caso está por verse. Es lo Pero es que, posible. Y perdón, para mí deseable.
Bien, bien, bien. Lo que se ve es justamente, se traduce en la realidad hoy de las fuerzas políticas de oposición, cómo están ordenando en función a esa herramienta, ese instrumento que se llama paso, y y haciendo uso, ¿no? Incluso con eh, situaciones de no confrontación, sino más bien de ordenamiento en función de la espera de resultados, con algunas herramientas internas que cada uno tiene, cuántas encuestas podés llegar a sumar vos y vos, que en definitiva son preacuerdos para seguir desde un ámbito de mayor unidad. ¿Y qué nos está pasando? Digo no, porque también me identifico. ¿Qué nos está pasando al peronismo, Juan, en ese aspecto? Creo que nos dedicamos demasiado a criticarnos al interior. Yo siempre digo que este es el primer gobierno que no tiene oficialismo. Uno de los peores momentos del gobierno de Macri, cuando estaban endeudándonos hasta nuestros nietos con el Fondo Monetario, 45.000 millones de dólares, cuando estaba en plena crisis, había un sector grande defendiendo ese gobierno. Nosotros, por esta discusión interna que hemos tomado prácticamente desde el inicio, fuimos perdiendo. Entonces, nadie como defiende este gobierno y termina generando que mucha gente, obviamente, si ni ellos se defienden a sí mismos, menos lo vamos a defender nosotros. Yo creo que esa dinámica, que no es culpa de alguien en particular, es culpa, creo, de todos, ha sido muy nociva. Más allá de los inconvenientes reales que hemos tenido, obviamente, una pandemia, terminar la pandemia, una guerra, de ahí la peor sequía de la historia reciente. Más allá de eso, creo que nosotros nos equivocamos en no haber sido más cuidadosos al principio de conformación de la coalición, ¿no? Y construimos una coalición electoral muy exitosa, el Frente de Todos, y quizás no dedicamos ahí el tiempo necesario para discutir un programa, analizar tema por tema, ver qué íbamos a hacer con el Fondo Monetario, qué íbamos a hacer con tal cosa, y también haber construido los instrumentos para decir, bueno, si no hay acuerdo, ¿cómo se resuelve esto? Las instancias de coordinación, las instancias, bueno, si no estamos de acuerdo con que se hace con el Fondo Monetario, ¿quién dice si se hace o no se hace? Estas cosas me parece que las pasamos demasiado rápido, no les pusimos demasiada atención, y los presidencialismos, las coaliciones siempre son complejas, y en el peronismo ni hablar. Ahí me detengo sobre algo que enunció y se escucha con mucho énfasis en estos días. ¿Usted cree que hay tiempo para discutir un programa cuando se tuvo casi 4 años, digamos, para trabajar eso? Y en ese tiempo se puede sintetizar sin heridas? Y es necesario para no repetirlo. O sea, yo no diría un programa en el sentido de los viejos programas que hablaban absolutamente de todo, pero sí tener más o menos consensuado los 10 temas centrales que vamos a tener que afrontar, porque si no, esa discusión ya en el gobierno se vuelve muy, muy nociva. Y qué mejor que poder acordarlo y presentarlo a la ciudadanía y que sea la ciudadanía con su voto la que ratifique o no ese programa. Qué distinto hubiese sido todo si nos hubiéramos puesto de acuerdo qué hacemos con el fondo, para un fondo monetario, digo, con ese acuerdo, para un lado o para el otro. Ya se hubiese dicho, bueno, repudiamos esa deuda y nos bancamos el default, si la gente lo votaba o no. Ahí se hace un acuerdo sobre esta base, si no, no se acuerda, o sí se acuerda. Me parece que a veces para ahorrarnos esas complejidades que existen, obvio, nos terminamos generando complejidades peores, como discutir esto mismo estando en el gobierno, ¿no? Y cuando hablamos de programa, ¿eso es abarcativo a todo el frente del peronismo? ¿O y cómo se hace, digamos, para que quienes presenten o discutan o lleguen a una unidad en cuanto a él o los programas, porque no necesariamente tendría que ser una? ¿Puede pasar que eso vaya aleatorio a unas PASO o lo que se pretende dentro del peronismo que haya un programa, un único programa, y en función de eso las PASO queden relegadas para discutirse de otra manera? A mí si me preguntás qué me gustaría un acuerdo, un acuerdo programático básico entre los candidatos que van a disputar la PASO. O sea, que todos los candidatos que van a disputar la PASO consensúen ese programa macro y después cada uno va a tener su particularidad. Pero sí que haya un conjunto de acuerdos mínimos a la hora de decir para qué nos presentamos a elecciones, ¿no? Y que la gente lo tenga claro a la hora del voto, eso yo creo que ayuda a la legitimidad democrática y que puede permitirnos una discusión bastante más provechosa que simplemente discutir de nombres o de personas, ¿no? Y que puede ser superador post PASO. Claro, exactamente.
A partir de ese resultado se lo recúa, de acuerdo a cuáles fueron los resultados, se lo sigue detallando, pero sí nos permite, digamos, ahorrarnos los dolores de cabeza posteriores, como lo que hemos tenido en estos 4 años. Juan Manuel, el partido, el Partido Justicialista Nacional, ¿cómo lo ve usted en este momento? ¿Está a la altura de las circunstancias? ¿Le hace falta más desarrollo o ya es tarde para ello? ¿Cómo ve usted a la madre del peronismo a nivel nacional? Digo esto a nivel nacional porque tiene mucho trabajo y desarrollo, sé que siempre está activo a nivel nacional también usted, desde el lugar que le toca. Este, no sé si entendió la pregunta. Sí, 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 sí. Nuestro partido, en general, históricamente, el PJ, el Partido Socialista, ha sido un ámbito poco relevante, ¿no? Cuando uno lo compara con la relevancia que tienen de nuestros primos radicales, el Partido Nacional, siempre el nuestro ha sido menos relevante. Ya desde la época del mismo general, era solamente la herramienta electoral del movimiento nacional justicialista, y de ahí en adelante muchas veces ha ocupado un rol bastante menor, ¿no? Y si ha tenido más relevancia en algún momento particular. A mí me tocó acompañar a Néstor cuando justamente se desempeñaba como presidente del partido en el año 2009-2010. Ahí el partido se reunía, iba a cada provincia, tenía una gran actividad. A mí en lo particular creo que eso siempre ha sido un error por parte nuestra. Creo que habría que revitalizar el partido, creo que habría que abrirlo, creo que habría que armar más espacios de discusión, de contención, de formación política, que tanta falta nos hace. Uno encuentra eso en algunos partidos, peronismos locales, ¿no? Quizás existe más el peronismo hoy a nivel local, en algunas intendencias, en algunas gobernaciones, que en el plano nacional. El plano nacional quedó más como una estructura un poco formal, sin mucho contenido, como fue un poco uno puede ver cuando son este tipo de encuentros, no tanto de nuestra conducción nacional como la del Congreso, que terminan siendo más casi rituales que hace falta hacer por cuestiones legales que discusiones reales de contenido. Yo creo que ahí nos vendría bien también un poquito más de esfuerzo y trabajo para fortalecer el partido, ¿no? En esa línea también pasa lo mismo con el PJ provincial de Buenos Aires. El PJ está más activo, el PJ de la provincia está más activo, hay mayor cercanía, hay mayor discusión, uno ahí sí ve que hay encuentros, que se discute, se consensúa o no, pero digamos, ahí uno lo ve un poco más vivo. Me parece que a la inversa de lo que uno esperaría, como que el partido casi no existe a nivel nacional, existe más en el nivel provincial y más aún en el nivel distrital. Qué sé yo, el otro día yo presenté el libro de mi viejo, Conocer a Perón, en el Partido Justicialista de Loma de Zamora, y estaba lleno de gente, fue una actividad enorme, había discusión. Uno ve mucha vitalidad más abajo que arriba, digámoslo así. Y es parte, forma, tiene gente conocida que participa de PJ provincial. Sí, sí, claro. Y en ese, y digamos, las conversaciones, porque vengo a esto, quiero bajar un poco a la cuestión más provincial. El ordenamiento político que existe hoy en la provincia de Buenos Aires, claramente para el peronismo, claramente, ¿no? En política todo es posible, ¿no? Pero hoy se avisora una reelección del gobernador de la provincia, dentro del peronismo, por supuesto. Este, ¿Es más previsible la tarea que se desarrolla y los resultados que se desarrollan en provincia? ¿Será porque uno está más involucrado, por ser parte territorialmente de Buenos Aires? ¿Cuál es su mirada, Lo que licenciado? pasa es que es parecido a lo que ocurre en el resto del país. Al ser el principal problema que tenemos los argentinos, un problema netamente económico y un problema que tiene que ver con centralmente esta inestabilidad macroeconómica, que lleva a que existe un fenómeno inflacionario que por definición siempre termina perjudicando a los que menos tienen, porque tienen menos herramientas para correr que los grandes empresarios. Al ser ese un fenómeno claramente nacional, y haber afectado tanto a nosotros como al gobierno anterior, porque no nos olvidemos que Macri también duplicó la inflación. Nosotros la duplicamos, es cierto, pero Macri ya la había duplicado en su momento, y la había duplicado sin pandemia, sin IFE, sin guerra, ni nada. Pero bueno, como la gente sabe esto, yo creo que el nivel nacional es el que ha perdido más legitimidad en los ojos de los ciudadanos, ¿no? Y de alguna manera en los planos subnacionales, en el plano provincial, de la provincia de Buenos Aires o de las otras provincias de la Argentina, uno sí ve más al Estado haciendo la cantidad de obras, en la cantidad de cuestiones,
uno ve una acción del gobierno que también se ve en el plano municipal. En el plano nacional todo queda muy empañado justamente porque mientras la plata sentimos que se nos escapa todos los días cuando tenemos en el bolsillo, es muy difícil que otro vea otras cosas que sí se lograron, porque en algún sentido mucha de la situación económica es mucho mejor de la que encontramos con el macrismo, en términos de la actividad industrial, el empleo registrado, pero mientras uno sienta esta sensación que sentimos todos y todas, de que la plata se nos va y que no alcanza, es muy difícil que la podamos ver, ¿no? Juan Manuel, otra pregunta, por ahí no es para mí, para un político con su trayectoria no creo que sea incómoda. Eh, ¿Hay activo en alguna lista o está trabajando en algún frente para para lo electoral en este tiempo, Juan Manuel? Yo estoy trabajando para el conjunto del peronismo. Yo lo que quiero es que algún peronista esté en la Casa de Gobierno el 10 de diciembre de este año. Obviamente, después cuando estén los candidatos, me gustará más uno, me gustará más otro, pero yo creo que estamos, eh, los próximos años de la Argentina, en muchos sentidos, nos abren muchas oportunidades. No se ha hablado mucho, no quiero aburrir, lo que es vaca muerta, lo que es el litio, pero de alguna manera creo que se abren oportunidades importantes y depende mucho de quién gobierne, si eso va a ser para una Argentina para todos o una Argentina para algunos. Y bueno, yo ahí tengo muy claro que hay que trabajar para ese lado, hay que trabajar para la Argentina para todos. Y me parece que algunos opositores, con mucha más claridad algunos que otros, digamos, nos muestran un modelo de país muy distinto al que soñaron Juan Perón y Perón, ¿no? Así que voy a trabajar fuertemente con eso. Lo cual obviamente no quiere decir que no tengo candidatos y trabajo con muchos candidatos en el nivel provincial y en las gobernaciones y muchos amigos y amigas que están disputando hoy cargos importantes, ¿no? ¿En qué ciudad de la... ¿Usted está en la provincia de Buenos Aires viviendo, Juan? Estoy mitad en provincia de Buenos Aires, mitad en capital. Como toda mi vida yendo de un lado y la otro de esta bendita AMBA. ¿Capital cómo está con respecto al peronismo y el gobierno actual? Y capital nos ha costado históricamente mucho. ¿No? Nos ha costado mucho y nos sigue costando mucho. No hemos logrado nunca un discurso, no hemos logrado nunca una mirada y realmente el PRO se ha sentado con una fuerza muy, muy clara en una ciudad que también, digamos, es mucho más fácil de gobernar. Todo el mundo habla de los recursos económicos que tiene la ciudad de Buenos Aires, pero también, por ejemplo, acá un gobernador de la provincia para implementar una política tiene que discutirla con un intendente. Acá no existen ni siquiera esos intendentes. En la ciudad de Buenos Aires hay 3 millones de personas y no hay ni una intendencia. Comparamos con la dificultad que tenemos y tenemos que discutir una política para la Ruta 2, por ejemplo. Hay que discutir con 12 personas mínimo y no sé cuántos consejos deliberantes. Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires se le ocurre hacer algo de una punta en la avenida Rivadavia de una punta a la otra y lo tiene que discutir solamente con el mismo. Entonces, la simplicidad de gobernar la ciudad, digamos, no por alguna razón ha dado tanta cantidad de presidentes, ¿no? Y después, después cuando llegaron a la presidencia no se destacaron demasiado por su capacidad de gestión, más bien todo lo contrario. Es que le tocaba mucha Ruta 2 después Claro, cuando ya le era responsabilidad al país. Juan Manuel, exactamente, exactamente. Juan Manuel, La 2, la 3, le tocaba yo, eso se sí, complicaba sí, la cosa. sí, sí, complicadísimo. Juan Manuel, esta ha sido una entrada, lo digo públicamente. Vamos a tratar de por ahí con tiempo decirle para una próxima vez, tener la Con todo posibilidad gusto, de con juntarnos todo de gusto. nuevo a través de este medio y bueno, alguna vez que ande por La Plata se combinamos y se llega y estamos un rato. La verdad muy amable, pasó volando estos 30 minutos y es lo Y que la verdad, ¿eh? Muy dinámico. para mí que es soy insistente, pero me felicito por haber podido lograr que Juan Manuel esté con nosotros hoy acá. Muchas gracias, Juan. No, muchas gracias para mí, la verdad que un placer y una muy interesante e instructiva conversación. Gracias. Chau, chau. Ha sido Juan Manuel, así que Abal Medina, por supuesto. En breve estamos con